Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo y hoy os traigo ¿por qué no eres del todo feliz según tu signo? La felicidad no es la misma para todo el mundo. Hay gente que es feliz rodeado de personas, hay gente que es feliz comprando, viajando, y hay gente que es feliz con solo amor. Aries, para ti, ser feliz no es solo conseguir siempre todo, ¿no? Para ti ser feliz es encontrarte bien contigo mismo. Te presionas demasiado intentando que todo salga bien. Eres un signo que dedicas el 200% todas las situaciones de tu vida. Y no siempre es posible que salga todo bien como queremos. Así que pasa que el día que te sientes un poquito de bajón, todo se te hunde. Y ese día que todo se te hunde, que estás de bajón, parece que te autocastigas tú mismo. Eso es algo que no debes de hacer, Aries. Tienes que aceptarte que puedes tener un día de bajón, que un día no pueden salir las cosas como tú quieres. Pero ¿qué pasa? O hazte esa pregunta, Aries. Cuando tú haces feliz a todo el mundo y vas a encontrar una razón por la que sentirte feliz. Tauro, eres capaz de disfrutar de la vida, pero no crees que puedas ser feliz del todo si estás solo. Si estás sin pareja, Tauro, te sientes incompleto, sientes que algo te falta. Pero Tauro, ¿te has preguntado que la felicidad no siempre te la va a dar otra persona, que la felicidad está dentro de ti? Tauro, si consigues entender eso, que la felicidad no está en otra persona en cuanto a pareja, te puedo decir que tú vas a conseguir ser más feliz. Géminis, gastas mucho tiempo y mucha energía con personas que no merecen la pena. Entonces yo te diría, Géminis, para tú ser feliz es mejor seleccionar. A veces es conveniente tener menos gente alrededor, porque eso tú te lo preguntas muchas veces. A solas, cuando no estás con esas personas, tú te preguntas, te cuestionas si realmente te sientes bien con esas personas o no. Pues es preferible que escojas un poquito más y que tengas menos gente a tu alrededor y que te aporten algo, que te den o que te demuestren esa lealtad que tú mereces, Géminis. Yo pienso que así encontrarías un poquito más la felicidad. Cáncer, tienes mucha facilidad para crear vínculos, pero también te rodeas de gente muy falsa. De hecho, Cáncer, yo te tengo que decir que de esta gente falsa de la cual tú te rodeas, a veces te chupan la energía totalmente y tú no recibes realmente acorde con lo que das. Cáncer, yo pienso que para que tú te sientas más feliz, deberías de rodearte de personas que te comprendan cuando tú estás mal, que sean más leales y que sean sobre todo más generosos contigo. Leo, tú vives como se te da la gana, tú eliges, tú viajas, tú haces, tú deshaces, tú creas tu vínculo a tu antojo y disfrutas de la vida sintiendo que controlas todo esto. Entonces, Leo, si esto es así, ¿por qué no siempre eres feliz? ¿Por qué no siempre te sientes feliz? Porque necesitarás una entrega de verdad por parte de los demás. Al igual que necesitas esa entrega por parte de los demás, tú también necesitas entregarte verdaderamente a los demás, como tener un propósito de vida, como el cambiar tu vida por amor, el tener algo importante donde poner tu energía. Eso es lo que a ti verdaderamente te hará feliz, Leo. Virgo, ay, mi queridísimo Virgo, todo para los demás. Todo para los demás, tú siéntete bien, todo todo para los demás. ¿Y tú, Virgo? ¿Has pensado en ti? El día, Virgo, que tú dejes de complacer a los demás, quizás seas un poquito más feliz. Y no se trata de dejar de complacer a los demás y así, ¿no? Ya dejo de hacer sentir bien a los demás y ya no. Se trata de priorizar, Virgo, de priorizar esto. A lo mejor hay momentos en los que primero debes de complacerte a ti mismo y luego a los demás. Virgo, hay un detalle que tú deberías de aprender, ¿no? Para ser un poquito más feliz, y es aprender a veces a decir que no. Y el decir no quiere decir que tú te tengas que sentir culpable. Tienes que sentirte bien de haber dicho que no. A veces hay que decir que no. Virgo, lo más importante, una cosa muy importante que es para ti, para tu felicidad, para que te seas más feliz, es poner límites. Y no estar preguntándote si debes hacerlo
hacerlo, no debes hacerlo. Poner límites, ni más ni menos. Libra. Cada persona es un mundo y cada persona es única. Tú eres único, tú no tienes que compararte con los demás. Y hay un detalle en ese punto que Libra se puede llegar a infravalorar por no ser como alguien en concreto, una persona que tenga muy idolatrada. Libra, quizás ese sea un punto que te impide ser feliz del todo plenamente. El estar comparándote con los demás, el simple hecho de a ti te gustan mucho, te atraen mucho de una persona el carácter fuerte, o sea, una persona con un par de te atrae muchísimo y tú quieres a lo mejor compararte igual, y no todo el mundo es igual, tú eres único, como te he dicho, Libra, y cada persona es única. Y sabes de una cosa que tú te olvidas, Libra, para que tú puedas ser un poquito más feliz, que tu carácter, tu manera de ser, hacen a veces posible lo imposible. Y hay una cosa también, Libra, que deberías de prestarle atención para ser más feliz, y es de la gente de la cual tú te rodeas. Aunque te cueste tomar decisiones, sabes que las vas tomando, y gracias a que tienes las mejores personas a tu alrededor en cuanto a familia, pareja y demás. Eres muy suertudo en ese aspecto, Libra. ¿What? Las cartas me están diciendo que tú no estás suscrito a mi canal. ¡Suscríbete! Escorpio. Ay, Escorpio con su rencor. Es una nube, es una nieblina que no deja ver más allá, ¿no? Escorpio, eres un signo que asumes tus errores. Sabes muy bien que eres rencoroso y ese rencor es lo que te hace infeliz. Yo pienso que para que tú pudieras ser un poquito más feliz es pensar en las cosas positivas, ¿no? No te centres solo en lo que te hizo esta persona, porque eso lo que hace es alimentar el mal rollo. Tienes fuerza mental, Escorpio, así que yo te diría que la aprovecharas para intentar controlar ese detalle. Yo pienso que lo que mejor le podría pasar a Escorpio es perdonar, saber perdonar, ni más ni menos. Sagitario, tú con tu manera de ser que tienes, ¿por qué no eres totalmente feliz? Porque gastas mucha energía, utilizas mucho tu fuerza en discusiones, en imponer tus criterios. Deberías de relajarte un poquito en ese aspecto. No hay que convencer a nadie de lo que tú piensas es lo cierto, lo correcto, lo mejor. No tienes que convencer a nadie. En este aspecto es un punto que deberías de intentar matizar un poquito, de cambiar un poquito, Sagitario. Aprende a escuchar, hablar sin levantar la voz y a exponer tu opinión, Sagitario, simplemente con, vale, yo no pienso lo mismo, no estoy de acuerdo. Simplemente con eso, Sagitario. Capricornio, tu vida se centra mucho en lo menos divertido. Capricornio, eres un signo que tiene las cosas muy claras, que tienes una meta, pero te centras tanto en ello que te olvidas de otras cosas, que te olvidas de la diversión. Y hay muchas cosas que pasan desapercibidas en tu vida y te las pierdes por estar tan centrado en tu meta. Yo pienso que Capricornio sería un poquito más feliz dedicándose un tiempo a sí mismo. Desconectar de vez en cuando de todas esas obligaciones, de todos esos proyectos que tiene Capricornio. Capricornio, disfruta más de la vida. Tómate tu tiempo, tómate unas vacaciones de vez en cuando, Capricornio. Verás cómo tú vas a ser más feliz. Las pequeñas cosas de la vida a veces son las que nos hacen más felices. Acuario, el que piensen los demás no debería de influirte, porque puedes acabar pensando que igual los demás tienen razón. Tú tienes tu razón, tú tienes tus ideas. Tu mayor afección, Acuario, es pensar. Y en esos pensamientos sabes que eres buena gente, que ayudas a los demás, que haces feliz a los demás, pero ¿y entonces por qué Acuario no es totalmente feliz? Si Acuario sabe que alguien le critica, se hunde. Eso le puede afectar mucho a un Acuario. Y otra cosa que le puede hacer infeliz a Acuario es hacerlo sentir menos que los demás. Quizás que sea lo más importante que le puede hacer infeliz a Acuario. Entonces, Acuario, yo te diría, para que tú pudieras ser una persona más feliz, siéntete orgulloso de tus pensamientos, de esa máquina que tienes aquí, Acuario. Acéptate a ti mismo, cómo piensas, cómo eres, y verás cómo los demás te aceptan también. Así que, Acuario, yo pienso que ese es el punto clave para que tú pudieras ser un poquito más feliz. Piscis, ay, mi Piscis con su miedo a perder a alguien de cara a futuro. Ese miedo. Piscis, eres soñador, eres el soñador de los signos del zodiaco. Entonces, ¿por qué no eres totalmente feliz si eres el soñador? Pues muy sencillo, Piscis, porque cuando logras algo o cuando tienes algo, ese miedo a perderlo de cara a futuro es lo que te impide ser feliz, ni más ni menos. Vas pensando de cara a futuro que vas a perder eso. Yo le daría un consejo a Piscis, ¿no? Aunque dicen que los consejos no deben de ser dados ni cuando no son pedidos, pero bueno, yo soy así, ¿no? Piscis, yo te diría, para que tú fueras un poquito más feliz, piensa en el momento, lo que tienes ahora. ¿Y si mañana no quieres lo que tienes ahora? Porque a lo mejor mañana no lo quieres, y si lo pierdes no importa porque no lo quieres.
quieres, Piscis, piensa eso. Verás cómo tú vas a ser un poquito más feliz. Bueno, mis corazones, pues qué deciros que no olvidéis suscribiros a este canal, no olvidéis de activar la campanita para no perderos nada. Os mando un besito fuerte y nos vemos en los próximos vídeos.